Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hoy aquí como para arrancar a conocer un poquito de Photoshop. Em, ahora en un ratito ya les voy a hacer una presentación como para que tengamos en cuenta qué es el tema que vamos a trabajar. Ustedes ya igual están enterados. Pero bueno, hoy vamos a conocer un poquito de qué se trata el rapport, los patrones y los fondos infinitos que se pueden realizar en Photoshop con algunas herramientas básicas, ¿sí? Yo les preparé igualmente un pequeño apuntecito como para que después ustedes puedan hacer una captura de pantalla de las herramientas que estuvimos viendo. Así que vamos a ir comenzando. En principio, yo le pedí a Lila, que es quien se comunica con ustedes, que les envíe por mail unas imágenes con las cuales yo voy a trabajar. ¿Sí? Son imágenes básicas. En general van a ver que son distintas porque vamos a ir aplicando distintas cositas y las pueden encontrar seguramente en el mail. Así que pueden ir revisando el mail a ver si las tienen ahí a mano y si quieren pueden ir probando conmigo las herramientas a medida que yo voy avanzando. ¿Sí? Así que están invitados a poder hacerlo. Bueno, voy a compartirles la pantalla, así hacemos una introducción al tema. Vamos a ver, espérenme que la tenemos. Ahí están viendo todos seguro la pantalla, ¿no? Bueno, yo voy a minimizar un poco esto. Voy a poner por acá arriba, así podemos ver bien. Bueno, entonces, fondos infinitos en Photoshop. Principalmente, cuando estamos hablando de fondos infinitos, lo que estamos haciendo es conocer realmente qué es un patrón o un patrón de estampado. Entonces, estos fondos que vamos a preparar hoy me van a poder servir para poder preparar mis propios estampados que van a estar armados en módulos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son estos elementos principales que contienen estos estampados. Principalmente están compuestos de motivos. El motivo es el dibujo o imagen aislado, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, en los dibujos que yo les mandé, hay uno que tiene pinceladas, otros que tienen estrellas, otros que tienen unos alimentos. Entonces, esos serían, digamos, los elementos sueltos, ¿sí? Los dibujos que componen el estampado en sí. ¿Qué es el módulo? El módulo es una de las cosas más importantes que tenemos en un fondo infinito o un estampado. En este caso, a lo que referimos con módulo es lo que llamamos patrón o unidad mínima. Tiene varios nombres, o sea, lo podemos llamar de esas varias maneras. ¿Por qué se llama módulo? Porque es una unidad, ¿sí? Una sola unidad que compone a todo este fondo que van a ver que repitiéndola varias veces y conectándola entre sí, empieza a generar el fondo infinito. Entonces, para que suceda esto, esta unidad mínima o este patrón tiene que contener todos los elementos esenciales del estampado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este módulo, entonces, va a terminar armando lo que se llama rapport en diseño. ¿Qué sería rapport? Entonces, el rapport es a lo que llamamos la conexión entre esas partes. Van a ver que el módulo en general siempre es un rectángulo o un cuadrado y sus lados se compenetran, ¿sí? Sus lados se combinan. Entonces,
a esa conexión que se genera, a esa combinación que se genera entre los lados del módulo, es lo que llamamos rapport o raporteado, que por lo menos, como el rectángulo tiene 4 lados, por lo menos tiene que estar repetido 4 veces como para que podamos empezar a ver cómo empieza a continuarse, cómo se genera esa trama textil. Este módulo no va aleatoriamente acomodado, sino que se utiliza lo que se llama retícula de repetición, ¿sí? Retícula de repetición, voy a avanzar un poquito y vuelvo para atrás. Retícula de repetición es una cuadrícula, como la que tenemos acá, que me exige que yo acomode los módulos de cierta manera. En general, la retícula que se utiliza es esta, la que está acá, que se llama retícula básica o retícula derecha. Derecha porque el módulo se va a repetir de manera derecha, conectándose horizontal y verticalmente en filas y columnas. Entonces, digamos que esta retícula de repetición es una estructura o red que va a contener todos los módulos, ¿sí? Vamos a ver que igualmente en Photoshop me deja hacer esta retícula básica y es automática. El relleno de los patrones va a ser automático, así que no tengo que hacer mucho, pero sí sepamos que las conexiones se realizan, las conexiones del módulo se realizan a partir de cierta estructura de repetición. Entonces, como para que entendamos de qué manera se va a estar interrelacionando esta estructura y estos módulos con ella. Pero volvamos un poquito con el tema del rapport, porque tenemos que saber algunas cuestiones acerca de esto, que bueno, repasamos un poquito. Rapport significa buena relación o compenetración entre las partes, entonces por eso es que llamamos rapport al estampado, porque siempre exige una buena compenetración entre esas partes. No puede haber una interrupción, ¿sí? Interrupción visual, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, acá les armé a propósito la separación o fragmentación, los separé un poquito como si fuese un error, para ver que lo que se genera llama bastante la atención. Entonces, la idea del fondo infinito justamente es que se arme un módulo que no me deje comprender en dónde empieza y dónde termina este módulo. La idea es que justamente la observación vaya fluida, ¿sí? Constante, de una forma rítmica, como si estuviese navegando esta observación a través de estos elementos y no encuentre la manera de corroborar en dónde empieza y dónde termina este módulo. Entonces, por eso hay ciertas exigencias que debemos cumplir para que se genere esta situación. Los lados siempre deben coincidir, tanto verticales como horizontales, ¿sí? Eso es lo que va a generar la lectura sin interrupciones. No puede haber cortes bruscos o separaciones, ¿sí? Tampoco errores. Errores en el momento de acomodar no puede haber. Obviamente que como Photoshop lo hace automáticamente, no corremos ese riesgo, pero sí podremos llegar a correr el riesgo de que eh, colocamos mal los elementos o mal los motivos o dibujamos mal. Entonces puede ser que se empiece a generar esto. Tampoco estos módulos pueden quedar separados, siempre quedan pegados uno al lado del otro. Y por otra parte, en el momento en que empezamos a acomodar los elementos, también tenemos que tener en cuenta que eh, no se pueden generar lo que se llaman calles o espacios que están acumulados demasiado. Entonces, acá, en el momento en que vamos a revisar los elementos que componen al patrón y al módulo, tenemos que revisar tanto la distribución de los elementos como también la distribución de los espacios, ¿sí? Los espacios realmente cuentan bastante, muchas veces no se tienen en cuenta, pero los espacios equilibrados hacen también a un buen patrón. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Un efecto completamente rítmico y fluido, ¿sí? De la observación. Obviamente estamos hablando con respecto a la observación. Saben que la parte de la observación tiene mucho que ver con la psicología de Gestalt, ¿no? Que en realidad todos lo tenemos, no solamente estamos más capacitados los diseñadores con respecto a esto, sino que intuitivamente el ser humano ya
puede, a través de la observación, notar equilibrios o falta de equilibrios o falta de ritmo o cortes bruscos cuando está observando algo y notar pequeñas fallas, ¿no? Entonces, eh, está todo muy relacionado con esta intuición. Bueno, vamos a avanzar un poquito como para conocer que tenemos distintos tipos de patrones. Nosotros hoy, los ejemplos que vamos a hacer en general son de este estilo, módulo irregular, pero pueden haber algunos otros. Bueno, entonces dice análisis del rapport según la ubicación de los motivos. Acuérdense que los motivos son los elementos, los dibujitos, ¿sí? Con respecto al módulo. Cuando estos dibujos, estos motivos, están acomodados de manera distribuida en todo el módulo y también empiezan a aparecer en los bordes, fíjense que aparecen cortados, aparecen incompletos y se empiezan a completar cuando se pegan con sus copias, ¿no? Con sus otros módulos, con sus copias de módulos. Entonces, a este tipo de módulo lo llamamos irregular. Es decir, que se empieza a notar completo cuando empiezo a tener la repetición del módulo. Esto hace que la observación sea mucho más fluida, ¿sí? Es decir, acá en este estilo de módulo no tengo manera de reconocer en dónde empieza y dónde termina para nada. Tenemos, por otro lado, lo que se llama módulo cerrado o también se puede llamar de Panier y significa que los motivos no van a exceder los límites del módulo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este que tenemos acá, los motivos quedan todos concentrados, justamente igualmente están armados de manera concéntrica, ¿no? No hace falta que estén armados así, pero fíjense que justamente lo que necesita este tipo de módulo es que no quede ningún motivo incompleto. Entonces, en este caso, el módulo contiene todos los elementos necesarios, pero ya están completos y se va completando y se van multiplicando y no necesitan esta completitud que se aparece por acá, ¿no? Que faltan partes de los motivos. En este caso, van a ver que la retícula de repetición no es básica. Fíjense que a la siguiente fila están desplazados. Eso es lo que se llama una retícula con desplazamiento o retícula enladrillada, ¿no? En donde la siguiente fila, el módulo aparece a la mitad del primero. No la vamos a hacer justamente el día de hoy, pero sí quería mostrarles este ejemplo porque sirve y está bueno saber que hay otros tipos de retícula que pueden empezar a aparecer. Justamente en este caso, con este tipo de motivo, con este tipo de módulo cerrado, lo beneficia muchísimo porque si yo tuviese una retícula derecha, empezaría a aparecer los mismos dibujos de manera vertical y horizontal y se vuelve demasiado regular. En cambio, con este saltado hay un poco más de fluidez, ¿sí? Bueno, otra cuestión a reconocer acerca de los estampados o fondos infinitos es que podemos llegar a tener motivos con pie o motivos aleatorios. Esto me va a terminar de definir cómo va a ser mi textil. Es decir, si yo lo utilizo para estampados, ¿no? Obviamente de textiles, voy a terminar sabiendo a ver cómo va a ser mi textil o cómo lo puedo utilizar a ese textil según la ubicación de los motivos. Motivos con pie va a ser una ubicación estrictamente vertical en donde tengo un sentido derecho de lectura, ¿sí? Es decir, que en general los elementos que tienen pie, que se les llama con pie, son elementos que tienen que ir en el piso, ¿no? En un horizonte, parados. Por ejemplo, animalitos o vegetación. También pueden ser símbolos, como por ejemplo un corazón, que tiene un sentido de lectura vertical. Es decir, que varios tipos de elementos, si yo los pongo de la manera en que deberían ir, ¿no? Con su sentido de lectura,
voy a estar generando lo que se llaman motivos, perdón, un textil con pie, con esos motivos con pie. ¿Qué va a provocar? Me va a provocar limitaciones con respecto al textil posteriormente. Es decir, que yo, por ejemplo, mi molde no lo puedo utilizar de manera encastrada a 180 grados, sino que lo tendría que estrictamente utilizar de manera vertical. En el caso de los motivos aleatorios, lógicamente es lo opuesto, ¿sí? Yo acá voy a poder utilizarlos de diferentes sentidos, en diferentes direcciones, rotados, girados, entonces me dan muchas más posibilidades, ¿sí? Necesariamente estos dibujos que tienen motivos con pie tienen que ser utilizados de manera vertical, no necesariamente. Yo los podría poner de manera aleatoria, empezándolos a girar. ¿Sí? Los giro en todas direcciones y los utilizo de diversas formas, entonces termino generando un estampado aleatorio. Van a ver que entonces dijimos que había módulos de diversidad, ¿sí? Motivos con diversidad y también retículas, ¿no? Que habíamos visto a la derecha y nombramos también la desplazada. Van a ver que se pueden empezar a combinar de diferentes maneras. Puede haber un módulo, perdón, un módulo irregular con retícula derecha o retícula desplazada, con motivos con pie o aleatorios. Entonces, vamos a ir viendo que esto puede empezar a combinarse de diferentes maneras, ¿sí? Bueno, quería que tuviesen esta pequeña introducción como para que conozcamos hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo. Bien. Voy a abrir el Photoshop, ya lo tengo por acá. Y tengo también mis imágenes. Sí, ahí tenemos Photoshop. Ya pueden ver ahí la aplicación. Ya tengo abierta la imagen número 1 que vamos a trabajar. Si se fijan en el nombre del archivo, yo les fui colocando muy abreviadamente cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para cada una de las imágenes. Estos son ejemplos, ¿sí? Son simplemente ejemplos. Sepan que con estos mismos ejemplos ustedes lo pueden llevar también a elementos o imágenes bases que armen ustedes mismos en una hoja con dibujo a mano, por ejemplo, con pinceladas o escritura, por ejemplo. Bueno, dibujos propios, que sería lo ideal, obviamente, al momento de empezar a trabajar un patrón y un fondo infinito propio. Bueno, vamos a comenzar entonces por este, que vemos que tiene varios elementos irregulares, varios colores, y lo que vamos a empezar a aplicar es un filtro que nos va a permitir revisar el dibujo y cómo se conecta por los lados. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a hacer una pequeña introducción para los que no saben absolutamente nada del uso de Photoshop. Para abrir la imagen pueden ir a Archivo, a Abrir, buscan la imagen y ya ahí les va a aparecer, ¿sí? Si no, también pueden arrastrarla hasta el programa. Y la tendrían que arrastrar hasta más o menos esta altura, como para que se abra en una nueva pestaña. Una vez que está abierta la imagen, van a ver que del lado izquierdo tenemos las herramientas, la caja de herramientas básicas. Del lado derecho suelen aparecer estas ventanas que yo por lo menos tengo pocas, ¿sí? Las que se abren de más las cierro porque por ahora no las iba a utilizar, pero la que sí en general utilizamos mucho cuando utilizamos Photoshop es la ventana de capas. La ventana de capas me va a dejar ir viendo si tengo distintas capas unas arriba de otra
en superposición con este dibujo, me las va a dejar ir viendo. Fíjense que cuando yo abro una imagen siempre es un fondo y está bloqueada, ¿sí? Es decir, que yo no la puedo mover. ¿Ven? Me va a decir convertir a capa. Entonces, todavía no es una capa, es un fondo. Si ustedes no ven esta ventana, pueden ir a esta pestaña que dice ventana, buscar capas y ahí les va a aparecer, ¿sí? Entonces, ventana, capas y ahí les va a aparecer esta ventana justamente para poder controlar cuestiones que vayamos haciendo. Bueno, entonces tenemos esta imagen y vamos a ir comenzando con la edición. En principio les voy a mostrar un filtro que lo vamos a utilizar todo el tiempo. En la pestaña filtro vamos a buscar otro desplazamiento. Entonces, filtro, otro desplazamiento. Y cuando entramos acá, voy a ponerlo en 0. Fíjense que tenemos una sección que dice desplazamiento horizontal y otra vertical. Si lo tengo en 0, veo la imagen normal. Acá tiene que estar tildada la opción dar la vuelta. Quiere decir que cuando yo mueva la barra vertical, voy a empezar a ver justamente cómo se corre verticalmente esta imagen, ¿sí? Y vamos a la puedo mover también manualmente, miren. La corro y estoy viendo dada vuelta la misma imagen de manera vertical y horizontal. Quiere decir que acá entonces estoy viendo cómo se unirían esos laterales de la imagen como si fuese un módulo, ¿sí? Obviamente acá no hay conexión certera entre las piezas. La imagen original no tenía realizadas las conexiones. Justamente lo que vamos a trabajar es eso, es generar la conexión de los laterales, ¿sí? De los lados. Entonces, vamos a ir, esperen que, ok, vamos a ir viendo cómo realizarlo. Pero en principio entonces, filtro otro desplazamiento nos va a permitir ver estos lados conectados. Ahora lo siguiente que nos queda hacer es trabajar estos laterales para que se empiecen a conectar realmente y vamos a comprobar a ver si realmente estas técnicas que utilizamos funcionan. Así que le dimos la vuelta por acá y vamos a poner OK. Podríamos probar primero hacerlo en uno de los lados y después aplicar el filtro y hacerlo en el otro, ¿sí? De manera horizontal primero y después vertical o al revés. Eso como para seguridad de uno, ¿no? En este caso, como quiero que lleguemos a ver bastantes cosas, lo voy a hacer todo juntito, ¿sí? Yo más o menos lo voy a dejar así a la mitad, le voy a poner OK y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, acá lo tenemos como fondo. Vamos a trabajar con algunas herramientas básicas. Tenemos la herramienta borrador. ¿Sí? La herramienta borrador va a ir borrando ciertas cuestiones. Cuando tengo alguna capa, si yo tuviese alguna capa y tengo algún dibujo en esa capa, que acá la puedo destildar, si yo utilizo la herramienta borrador, lo que hace es borrar justamente ese elemento y se va a empezar a ver lo que está por detrás. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando con el fondo mismo? Cuando estoy trabajando con el fondo mismo, al momento de borrar, me va a colocar el color secundario. Si el color secundario es este colorcito que está por acá atrás, que en general suele ser el primario, el color negro, y el secundario blanco.
Entonces voy a hacer zoom, sosteniendo Alt, logro hacer zoom y siempre el zoom va a ir hacia donde está el cursor. Entonces voy a ir haciendo zoom. Fíjense que si yo uso el borrador, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, en este sector se puede elegir el tamaño de la herramienta. Si yo borro, no sé si se llegan a dar cuenta que el color blanco es bastante distinto. Si el fondo no es blanco, tiene un leve y sutil tono rosado. Voy a tomar el lápiz y tomar una muestra para ver en dónde. ¿Ven? Fíjense que no llega a ser blanco, es un poquito, tiene un tono medio anaranjadito, medio rojizo. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la herramienta de lápiz o pincel, cualquiera de las dos, tocando Alt, voy a tomar una muestra, sosteniendo Alt, tomo una muestra de ese color. ¿Sí? Fíjense que por acá va siendo un poquito distinto, va cambiando bastante ahí. Pero bueno, en general más o menos se mantiene muy cerca del blanco. Una vez que tomé la muestra, con estas flechitas que están por acá en la esquina, voy a girar. O sea que me va a quedar la muestra de color que yo tomé como color secundario. ¿Sí? Y acá al frente me quedó el blanco. Entonces, ahora sí, con la herramienta de borrador, yo puedo ir borrando ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos motivos, en este caso, con el color de fondo. ¿Sí? Entonces, voy a ir borrando ciertos elementos que realmente no los necesito. Voy a ir sacando ciertas cosas, porque, por ejemplo, después vamos a ir completando con otros elementos. Vamos a ir generando formas y figuras para que se nos completen estas piezas. Entonces, ciertas partecitas yo las voy a ir borrando. Por ejemplo, este voy a ir borrándolo. Simplemente paso la goma de borrar, el borrador, para quitar esa figura. Voy a separar un poquito este y este otro. Fíjense que acá tenemos que hacer bastante trabajo porque no hay coincidencia para nada de ninguna figura. Entonces voy a empezar a borrar ciertas cosas. Este lo podríamos borrar. Recordemos que lo que vamos a hacer es generar continuidad, ¿sí? Así que ciertas partes que me provocan un corte visual, las voy a borrar. Este también. Bueno, vamos a ir un poquito para abajo. Voy a borrar este. Voy a borrar por ahí. Y a ver, borrar por acá. Es decir, que estoy generando ciertas figuras nuevas, ¿no? Es decir, les doy nueva forma para que se puedan ver completas, con el mismo estilo, y a las otras que les fuimos borrando algunas partes o estas líneas verticales que se están viendo, las vamos a ir completando. ¿Sí? Yo ahí ya podría empezar a trabajar. Esta partecita la voy a borrar. Bueno, vamos a ir desde por acá, porque esa pieza azul después la vamos a tener que completar aparte. Bien, ¿cómo vamos a ir generando estas figuras?
Lo más fácil para poder completarlo va a ser lo siguiente. Tenemos la herramienta de lápiz o pincel, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre ambas? La herramienta de pincel lo que tiene es que sus bordes tienen cero dureza, es decir, que son bordes blandos. Si yo tengo un color, ¿ven? De frente, los bordes son completamente blandos. En cambio, el lápiz lo que tiene es que tiene bordes duros. Podemos hacerlo menos duro, ¿sí? Pero el lápiz siempre va a tender a esos bordes nítidos. Bueno, entonces vamos a seleccionar alguna de estas herramientas, pero fíjense que si yo lo utilizo así directamente, tengo que estar demasiado pendiente en la formita que estoy haciendo. ¿Se puede hacer? Obvio, sí. Se puede completar totalmente. Yo lo podría hacer a mano, directamente dibujándolo con este pincel, porque la forma redondeada que ya tiene la punta del pincel me ayuda con estas figuras que tengo. Otra forma también que se me ocurre es utilizar la herramienta de lazo. La herramienta de lazo es una herramienta de selección que funciona de mano alzada. Hay distintas herramientas de selección, pero esta, haciendo clic y manteniendo el clic apretado, yo puedo ir generando una figura que va a quedar encerrada. Esa figura que quedó encerrada en esta línea punteada es la figura que yo puedo rellenar mucho más rápido y más fácil para que se empiece a ver más completo este elemento. Podemos igualmente hacer algunas correcciones si necesitamos o lo que queramos. Pero entonces, fíjense cómo es la terminación de distinta, ¿no? Acá quedó mucho más parecida a la terminación real y acá queda completamente distinta. Así que vamos a mejorarla de nuevo. Esta partecita la vamos a hacer más redondeada. Estas herramientas, como todo programa de diseño, tienen atajos. La herramienta de lazo, el atajo es la letra L para deseleccionar, control D, y para ir a la herramienta de lápiz, la letra B, B larga. Entonces, L, completo, B, letra B, paso a la herramienta de lápiz, sostengo Alt en el teclado, tomo la muestra de color y relleno pintando. Control D para deseleccionar. L en el teclado. Herramienta de lápiz. Con Alt sostenido, tomo la muestra y completo. ¿Sí? Acá me quedó un color bastante diferente. La idea acá es ir completando con diferentes colores y armando figuras irregulares, ya que el dibujo me lo permite, ¿no? Entonces,
podemos jugar mucho con estas figuras, rompiendo las estructuras. Sobre todo, lo que yo me tengo que poner en mente como para realizar es que en este sector que estábamos trabajando, lo que teníamos eran cortes bruscos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué tendría yo que trabajar sobre todo? Traspasar con estos elementos nuevos esa línea imaginaria que estábamos teniendo. Voy a arreglar este porque quedó raro. Bueno, vamos un poquito más para acá. Voy a trabajarlo primero verticalmente y después horizontal. Así que me va a quedar por ahí. Acuérdense, letra R, o si no, pueden ir acá a la herramienta, seleccionar la herramienta de lazo. Sostengo el clic y dibujo la forma. Selecciono la herramienta de lápiz. Sostengo Alt para tomar la muestra de color y voy a completar rellenando la figura. Control D, deselecciono. Vamos por acá. Vamos a jugar un poquito más, como para que se note diferente. A ver, vamos a ir. Si de repente quiero seleccionar, agregar selección, puedo apretar Shift con la misma herramienta de lazo y me va a sumar partes. Letra B, tomo muestra de color y deselecciono. Sí, ahí lo pueden hacer un poquito más prolijo ustedes. Vamos a terminar este pedacito con el mismo color. Obviamente la figura puede variar completamente. Para ir hacia atrás, como recién, Control Z. Ahí ya tenemos una gran parte. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense que si yo hago alguna modificación de este lado, la coincidencia acá me va a costar, tiene que ser perfecta. Así que lo que voy a hacer es completar de manera horizontal y después revisar qué pasó ahí. Vamos a completar con este color. Seguir completando lo que nos falta. Con este otro color. Siempre acuérdense de tomar la muestra de color para que pueda coincidir. Y ahí me quedó un poquitito. Ahí. Y me voy a venir para este lado. Acá también podríamos hacer algo más, ¿no? Pero vamos a dejarlo por ahí. Acá veo que hay una figura más grande rosa. Uy, perdón. A ver, está. Que la vamos a rellenar antes.
de hacer las otras figuras. Voy a agrandar el pincel, así me es mucho más fácil. Agrego ahí un pedacito que me quedó por fuera, tomo la muestra de color, relleno. Y acá tenemos esta muestrita. Acá me va a quedar un pequeño detallecito. Vamos después a ver si se nota bastante o no. Ahora, esta parte, para que quede más prolijito y se note más lindo. Entonces, ahí ya fuimos haciendo bastante. Podríamos mejorar algunas formitas para hacerlas más interesantes, para que no queden tan derechas. Por ejemplo, esta. Y para que queden diferentes. Esta que no me terminó de convencer, vamos a también a armar un poquito diferente. Bueno, voy a controlar esta parte que ya sé que es de desplazamiento vertical. Este lo voy a poner en cero. Y vamos a revisar qué pasó ahí. Que ahí lo tenemos. Entonces voy a ir moviendo primero esta partecita para que me quede más centrada. Y después dejar en el centro esto que me había quedado en el borde y no lo estaba viendo. ¿Sí? Con la misma herramienta, filtro, otro desplazamiento. Así que me voy a acercar ahí para poder terminar mejor esta parte. Una vez que ya completé esta partecita, vamos a ver cómo queda. Voy a ir, pestaña edición, buscamos definir motivo. Ponemos aquí y le vamos a poner un nombre al motivo. Colores 1. ¿Sí? Le doy OK. Va a quedar guardado como un motivo. Si hicimos las cosas bien, no se van a notar cortes bruscos en esos lados. Así que vamos a ver qué quedó. Le dimos OK y vamos a comprobar. Vamos a abrir un archivo nuevo. Pestaña Archivo. Abrir. Perdón, pestaña Nuevo. Le voy a poner en centímetros, 20 por 20, como para que sea un archivo más o menos grande. De resolución 150 podría ya estar bien. Y le vamos a dar OK. ¿Sí? Crear. Ahora que tenemos esta base, vamos a probar colocar el estampado a ver cómo quedó. Para eso voy a utilizar la ventana de capas que tenemos por acá y voy a ir a buscar este símbolo, ¿sí? A ver si lo llegan a ver, ese simbolito que es un círculo, mitad blanco, mitad negro. Hago clic ahí y voy a buscar el sector que dice motivo, ¿sí? Entonces, abrí un archivo nuevo de más o menos 20 por 20 como para comprobar que se vea varias veces el estampado. Y entonces en la ventana de capas
este simbolito que es capa de relleno, motivo, y ahí me va a agregar automáticamente el relleno que hicimos recién. Fíjense que lo que logramos es que no hubiera cortes bruscos en esa imagen que estuvimos utilizando y se empiezan entonces a generar estos fondos infinitos, ¿sí? Acá ustedes pueden en este sector controlar la escala si la queremos un poquito más pequeña, reproducida muchas más veces, o un poquito más grande. Este que hicimos fue el más artesanal de todos, porque en realidad estamos trabajando muy puntualmente y dibujando con el lápiz. Van a ver ahora que los próximos que vamos a hacer son por ahí un poquito más sencillos, más breves, con algunas herramientas de Photoshop, ¿sí? Pero siempre vamos a hacer la comprobación para ver si realmente está funcionando que se genera el fondo infinito en donde yo no entiendo, a través de la observación, no logro entender en dónde empieza y en dónde termina este módulo. ¿Bien? Bueno, le damos OK ahí como para que quede de muestra. Bien, vamos a abrir alguna de las otras fotitos que yo les mandé. Ahora sí, vamos a poner a abrir. Vamos a ir con, vamos a ir con a ver, esperen que les voy a mostrar la 2, sí. Vamos a utilizar este, que es una imagen, bueno, ahí le damos OK. Es una imagen de internet, ¿no? Pero esto tranquilamente podrían ser manchas de ustedes que estuvieron trabajando, por ejemplo, con acuarelas. Podrían ser cierta textura, lo que sea. ¿Sí? Digamos que yo estoy utilizando esto de ejemplo, pero podría ser otra cuestión. Acá entonces vamos a directamente aplicar filtro, otro desplazamiento, y vamos a llevarlo a la mitad. ¿Sí? Esto acá realmente no hace falta que esté a la mitad estricta. Puede ser que esté a ojo más o menos. Sí, ahí lo pueden ir corriendo y lo van viendo acá mismo. Para verlo tiene que estar tildado previsualizar. Eso no lo habíamos mencionado. Acá hay mucha más textura, entonces fíjense que no se llega a ver bien dónde empieza y dónde termina de manera horizontal, pero es justo acá, ¿sí? Se pierde bastante la horizontal. Bueno, bien, le vamos a dar OK. Y vamos a ver otra herramienta. En este caso, vamos a utilizar lo que se llama tampón de clonar. ¿Qué hace esta herramienta? Es la primera, ¿eh? No es la del motivo, sino esta que aparece por acá. ¿Qué hace esta herramienta? Va a tomar una muestra de un sector y la va a multiplicar en otros sectores. Voy a agrandar el tamaño para poder trabajar mucho más rápido. Y ahora vamos a ver lo siguiente, perdón ahí. Miren, me voy a colocar en un sector, por ejemplo acá. Sostengo Alt y hago clic. Y esto mismo me lo va a empezar a clonar justamente en otro sector. Si yo me voy moviendo, esta herramienta, hagamos de cuenta de que se va moviendo también, ¿no? Fíjense que acá estaban estas dos estrellitas. Si yo me muevo hacia acá arriba, voy a encontrar estas dos que tenemos acá. ¿Ven? Digamos que va a ir multiplicando lo que dé a partir de un punto marcado. Tengo que tener cuidado e ir tomando distintas muestras de distintos sectores
para que no quede tal cual repetido una escena en otro sector. Entonces, para mí lo mejor siempre es ir tomando una pequeña muestra de un sector e ir colocándola donde la necesite. Por ejemplo, acá. ¿Ven? Siempre ir buscando tapar, obviamente, estos sectores en donde tenemos el cruce de vértices. Para que resulte bien, bueno, acá justamente como la textura es de estrellas, si no hay sector de nebulosa que me marquen mucho los colores, no se nota que estoy repitiendo. Entonces me viene bastante bien. Ya, ir copiando por ahí para que se desdibuje esa línea de borde. Siempre voy tomando muestra con control, manteniendo control apretado, tomo muestra de un sector y la empiezo a copiar en otro. Sí, yo ya ahí me parece que ya más o menos estaría bien. Tienen que controlar una cosita, el tamaño, obviamente, de lo que estamos utilizando, del pincel que estamos utilizando, que va a estar por acá. El modo tiene que estar en normal y la opacidad al 100%, porque si yo le bajo la opacidad, me genera más transparencia en el pincel. Entonces no va a llegar a cubrir del todo, le va a aplicar la textura, pero me va a dejar seguramente eh, muy a la vista lo que pasa por detrás, que en este caso va a ser la línea vertical que no queremos, ¿sí? O horizontal. Así que voy a tomar algunas pequeñas otras muestras como para completar este espacio por las dudas. No se llega a ver bien porque hay mucha cantidad de textura, pero yo creo que más o menos ahí. Tenemos que revisar esta parte. Voy a tomar muestra de esta parte media azulada. Vieron qué fácil es esta herramienta, ¿no? Tomar muestra de otra parte. Me parece que más o menos ahí ya estaría. La voy a controlar por las dudas, ¿sí? Me voy a ir para atrás. Miren, acá no lo trabajé. Voy a tomar muestrita de este sector más verdoso, si puedo combinarlo un poco por ahí. Esta parte media azulada. Podría agrandar un poco el pincel. Ven que se va acumulando esa textura que yo tomé. Bueno, entonces de esa manera voy tapando estos sectores. Acuérdense, tampón de clonar, ¿sí? Herramienta de tapón de clonar. Agrando el pincel, me coloco en un sector, sostengo Alt en el teclado, tomo la muestra y la empiezo a multiplicar en los lados, en los lugares en donde lo necesiten. Vamos a comprobar. Edición, definir motivo. Vamos a ponerle universo. Le puse un nombre y voy a volver a este sector para hacer otro relleno. Vamos de la misma manera. Clic en nueva capa de relleno, motivo. Siempre se va a aplicar el último que yo coloqué. Acá se ve que la imagen es más grande que el archivo, entonces tenemos que reducir bastante la escala para que podamos apreciar mejor. Vamos a agrandarla un poquito. Lo que está pasando. Le damos OK y ahí va. Vamos a controlar que justamente no se vea ningún corte visual. Y se empieza a generar entonces otro fondo infinito.
Bien, esto lo hicimos súper rápido. Vamos a hacer otro. Este lo voy a cerrar. Voy a empezar a cerrar algunas imágenes, así no me quedan por acá. Este tampoco. Bueno, vamos a abrir otra imagen. Archivo abrir. Vamos a ir por la 3. En esta, fíjense que yo les puse herramientas que vamos a utilizar. Puede ser la misma, tampón de clonar o la curita. La curita vamos a ver cómo funciona. Le damos OK. Esta imagen que elegí es una imagen real de una piscina. Ustedes pueden utilizar unas imágenes reales que tengan textura de este estilo para generar fondos infinitos, pero tienen que tener cuidado en cierta cuestión. La imagen acá es bastante pareja. ¿Qué quiere decir? Que no hay demasiadas luces y sombras en la fotografía, no hay zonas de sombras y otras más iluminadas, porque si hubiese un gran contraste, me sería mucho más difícil de trabajar, ¿sí? Entonces, siempre que estoy seleccionando alguna imagen real, una fotografía real de textura para poder hacer el trabajo, que podría ser de nubes, de pasto, de algunas flores, o sea, de un campo de flores, por ejemplo, eh, bueno, etcétera. Así del agua también. Tienen que controlar eso. Por ejemplo, una foto en donde se ve el océano es diferente, porque no tengo una foto eh, con textura pareja. Voy a tener seguramente un sentido de perspectiva, algún brillo de sol en alguna ubicación. En cambio, esta es más frontal con respecto eh, a la textura, ¿no? Está vista desde arriba. Siempre lo primero que vamos a hacer es filtro otro desplazamiento. Y acá ya vemos que aparecieron, vamos a llevarla un poquito más centrada, aparecieron estos cruces. Fíjense que hay un cambio de dirección, hay un cambio de acumulación, por ejemplo, hay un poquito más de textura de este lado que de este. Hay sutiles cambios que no son tan bruscos, ¿sí? No hay sombreados alrededor, ni perspectiva, como decíamos, ni nada. Bueno, dijimos que íbamos a utilizar, yo le llamo, entre comillas, la curita, porque justamente es, el dibujo del icono es una curita, pero se llama pincel corrector puntual. Vamos a agrandar el pincel. El pincel siempre se va a ver de esta manera redondo, cualquier pincel que ustedes seleccionen. Pero si tienen el bloqueador de mayúsculas seleccionado, se va a ver así. Así que si ustedes lo están viendo así como una especie de cruz, pueden tocar el bloqueador de mayúsculas y ahí lo van a ver bien. Bueno, ¿cómo funciona? Primero, también tiene que estar con modo normal. Y acá tiene que estar tildada la opción que dice según el contenido. Según el contenido quiere decir que según lo que haya de base, va a ir haciendo algunas modificaciones aleatorias. Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es hacer clic sostenido y arrastrar sobre la línea y le va a empezar a borrar. Pero fíjense que genera un contenido similar, pero por ejemplo, en este caso lo hizo de manera vertical. Entonces, voy a ir para atrás a ver si me sirve ir haciendo este tipo de correcciones más puntuales. Lo que estamos haciendo es justamente borronear de manera sectorizada algunas de estas líneas. Cuidado con el lateral. Lo prefiero hacer sectorizado porque
va a ir cambiando las direcciones. Entonces, acá quedó medio raro. Va a ir cambiando las direcciones, por lo que no va a quedar una sola dirección y un solo dibujo. Entonces, me parece que ayuda mucho ir haciéndolo por pedacitos. Acá la voy a achicar un poquito, un poquito más. Una vez que ya borré esos bordes, ¿qué me quedaría hacer? Lo que puedo hacer es utilizar justamente la misma herramienta, tampón de clonar, que habíamos utilizado antes, para tomar algunas muestritas, por ejemplo, algunas líneas que querramos multiplicar en otros sectores. Entonces, por ejemplo, voy a pararme acá, Alt, clic, y esto puedo llevarlo con un solo clic, hice un solo clic y nada más, puedo llevarlo a otro sector. Me paro en otro lugar, voy acá, clic. Fíjense cómo puedo inventar nuevas conexiones. Y acá me estaba copiando esta parte. Vamos a copiar, a ver alguna de estas partecitas. Alt sostenido. Hago un solo clic con el mouse. Y quiero transformar un poquito este sector. Voy a agrandar un poco el pincel para que la muestra sea más grande. A ver cómo sacar. Y voy a hacer clic. Voy a hacer varios clics en el lugar. ¿Sí? Así, voy tomando una muestra de un lugar, me la llevo a otra. Por ejemplo, en este sector veo que está medio borroneado. Voy a ir en otro sector, tomo la muestra y me lo llevo hacia otro lugar. Voy a achicarlo un poquito. Voy a tomar la última muestra para que me dibuje algo por ahí. Bueno, a ver, la última. Obviamente, como acá estamos generando fondos de textura, eh, no importa si empiezan a superponerse algunas texturas y no se entiende la dirección bien correctamente de este fluido, ¿no? Del agua. Eh, lo que importa totalmente es las conexiones que estamos generando, ¿no? Las nuevas conexiones que estamos generando de los lados. Entonces, una vez que ya nos sintamos cómodos con el resultado, podemos seguir avanzando, obviamente, haciéndolo más puntilloso, ¿no? Pero bueno, acá ya por lo menos funciona. Vamos a ir a edición, definir motivo. Vamos a poner agua, o sea, un nombre. Y voy a probar entonces a ver cómo funciona aquí. Voy de nuevo. Nueva capa de relleno. Motivo. Y voy a revisar la escala para ver cómo quedó. Le doy OK y vamos a controlar que justamente sea un fondo infinito. Ya les digo, puede ser con una foto realista que saquen ustedes, por ejemplo, de alguna textura, o puede ser con
manchas de pintura, por ejemplo, sobre una hoja, que podría estar muy bien también, ¿sí? Entonces, todas estas mismas herramientas les van a servir a ustedes para aplicarlo con cosas propias también, que me parece que es como eh, lo más aprovechable. Bueno, hemos visto entonces otra herramienta. Vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a abrir. Hicimos recién la 3. Vamos con este. Copiar, forma y encastrar. Este nos va a llevar un poquito más de tiempo. Antes les voy a mostrar este otro que me parece que es más sencillito y lo podemos ver mucho más rápido. Voy a tomar el fondo 6. Le doy OK. Y justamente aquí lo que sucede es un alto contraste entre un lateral y otro, ¿no? Justo lo que estábamos diciendo antes que sucedía, que podría llegar a suceder con algunas imágenes realistas. Cuando yo aplico fondo, otro, desplazamiento, lo que estoy viendo es justamente un alto contraste, demasiado, ¿no? Termina en rosa, se pega al azul, el azul con el turquesa. Esta parte por ahí es como la que más está cercana. Pero bueno, vamos a ver algunas herramientas. Primero, yo les recomendaría pasar la herramienta del pincel corrector, que es la curita, para ver qué se le ocurre que puede llegar a hacer en estos sectores. Vamos a ver, vamos a agrandarla un poquito y pasarlo por ahí a ver cómo corrige. Ahí corrigió de manera horizontal, a mí mucho quizás no me gusta. Vamos a acercarnos un poquito. Le cuesta bastante, ¿eh? Vieron que le cuesta, no está generando algo demasiado bueno. Así que vamos a deshacerlo. Algunas cosas que nos sirven por ahí podemos dejarlas. Ven acá nos está inventando algo que está quedando medio raro. Otra cuestión que podemos hacer es con la herramienta de lazo encerrar algunas partes. Clic derecho, ¿sí? Vamos a hacer clic derecho y vamos a buscar la opción que dice rellenar. Cuando seleccionamos rellenar, nos va a saltar este cuadrito, desplazamos y ponemos según el contenido. Damos OK. A ver, acá también va a ser algo similar a lo que hacía con el pincel corrector. Inventa en esa zona según el contenido de la imagen. Puede ser que salga bien o puede ser que no. Así que vamos a ver qué nos hace. Para nada. Espantoso. Entonces, vieron que estas herramientas no están sirviendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a filtro, licuar, a probar a ver qué sucede con esto. Las herramientas de licuar quizás son bastante pesadas. Tengan cuidado con las compu que por ahí puede ser que se les cuelgue un poquito, pero funcionan muy bien. ¿Qué hace? Fíjense que la primera herramienta es como un dedo, ¿sí? Es un dibujo de un dedo que empuja. Entonces, lo que me va a permitir es empezar a deformar. Esto me sirve puntualmente acá, en esta imagen, porque son cosas completamente abstractas y deformes, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a hacer
esto de ir empujando la misma imagen. Puedo agrandar el tamaño de este pincel y empezar a jugar. De manera que se empiecen a mezclar un poco estos límites, ¿sí? Queda la línea, pero queda como una figura no lineal, recta, ¿no? Obviamente. Entonces acá podemos jugar un montón, tenemos que tener mucho cuidado con los bordes, pero podemos jugar un montón con respecto a esas líneas completamente duras que veíamos antes. Con una herramienta más pequeña podemos irnos hacia las esquinas, pero bueno, acá la idea entonces es jugar un poco a esto, de formar, ¿no? Hay otras herramientas que, por ejemplo, tenemos acá una especie de espiral en donde se los voy a mostrar bien grande. Si yo me paro en un sector, lo que hace es justamente eso, ¿no? Deformar de manera espiralada. Acá lo volví a su lugar y no me ayudó. Pareciera ser como una especie de agujero negro que deforma, ¿no? Este universo. Va agrandando algunas zonas, achicando otras. Entonces, justamente hay que ver en qué dibujo, en qué tipo de dibujo me sirve, ¿no? Por ejemplo, acá me, me viene bien. Hay otras, fíjense, este es desinflar. Se los voy a mostrar en tamaño grande, como para que lo vean. Ahí quedó muy grande. Desinflar lo que hace es meter hacia adentro como si se fuese comprimiendo una zona. A ver si lo podemos ver un poquito mejor. Lo está comprimiendo. Le voy a ir para atrás porque a mí esa parte me gusta. Pero bueno, lo comprime. Comprime sectores. Tenemos este otro que al revés infla ciertos sectores. Bueno, una vez que ya estuvimos deformando todo, le damos OK. A ver qué sucede, ¿no? Yo voy a, por las dudas, aplicar de nuevo el filtro desplazamiento porque puede ser que haya quedado alguna partecita en los bordes sin resolver. Por ejemplo, acá. Me voy a dar OK y ahí sí podría usar este corrector. Creo que ahí más o menos se puede apreciar bien. Podemos seguir jugando un poquito con otras herramientas, si no, con las que ya vimos. Acá, cuanto más deforme, me parece que por ahí es más interesante. Una vez que ya nos convenció, edición, definir motivo. Vamos a ponerle colores, 3, porque la otra era colores, 2. Me vengo para acá y vamos a comprobar. De la misma manera, capa de relleno, motivo, tengo que bajarle la escala y empezar a ver cómo se empieza a reproducir. Quedó un fondo infinito, quedó. ¿Sí? Pero fíjense que como hay un alto contraste, obviamente cuesta mucho más este tema de desdibujar esos límites. Entonces hay que acumular un poco más de cantidad de herramientas, ¿no? No solamente con una resuelvo, sino que con varias. Bueno, hemos hecho
este otro. Vamos a ver si llegamos con el que les quería mostrar, que sería este. Vamos a hacerlo bastante rapidito, así lo podemos resolver en este tiempo que nos queda. Lo primero que hacemos, filtro, otro, desplazamiento. Vamos a hacer un desplazamiento horizontal y vertical. Se empieza a ver un poquito. Lo tenemos ahí. Yo acá voy a hacer lo siguiente. Perdón, antes voy a poner cancelar. Antes voy a seleccionar con la herramienta de lazo alguna de estas formitas. La selecciono por alrededor. Control C, Control V. Cuando selecciono, copio y pego, Control C, Control V, copiar y pegar, se va a copiar en una capa nueva, ¿ven? Entonces voy a ir haciendo eso con varios de los elementos. Me paro de nuevo en el fondo y voy a seleccionar otro de estos, perdón, otro de estos huevitos. Control C, Control V corta. Se copió en otra capa. Me vuelvo a parar en el fondo. Voy a copiar otro. ¿Sí? Vamos a copiar 4 distintos. Voy a sumar un poquito de selección acá. No importa esto de que estén los bordes. Ahora se los vamos a quitar. Control C, Control V. Me vuelvo a parar en el fondo y con la misma herramienta de lazo voy a copiar algún otro. A ver, voy a copiar este. No sé si... Sí, voy a copiar este. Control C, Control V corta. Bueno, hemos copiado y pegado varios de estos dibujitos, ¿no? Son 4. Podría copiar otros, después vemos si los necesitamos o no. Bien, provisoriamente voy a destildar este ojo para dejar de ver las copias y que solo se vea el fondo, ¿sí? Igualmente no las veía porque estaban superpuestas a los originales, pero ahora cuando apliquemos el filtro de desplazamiento, no iban a quedar superpuestas, entonces se iba a empezar a ver raro. Así que me voy a parar en el fondo, voy a ir a filtro, otro desplazamiento, y ahora sí vamos a dejar a la vista el cruce que tenemos por acá. Bien, ahí va. Le damos OK y vamos a hacer lo siguiente. Yo acá, esperen que se me trabó el mouse. Acá lo que voy a hacer es irme bien cerquita a controlar algunas partes. ¿Qué voy a tener que hacer? Lo que yo preferiría es empezar a seleccionar algunas partes y directamente borrarlas, o sea, generarme espacios nuevos para colocar las nuevas figuras que tengo recortadas. Es decir, que acá las piezas que las tengo incompletas, no vale la pena que las tenga que me ponga a arreglarlas porque tendría que dibujar demasiado. Entonces, con la misma herramienta de lazo, voy a hacer lo siguiente. Voy a encerrar y voy a poner suprimir. Cuando coloco suprimir,
Em, puedo seleccionar un color. En este caso, voy a seleccionar el color de fondo. Ya está seleccionado. Le doy OK, OK, y me va a eliminar rellenando del color del fondo. ¿Sí? Así que vamos a ir haciendo eso con estos elementos que quedaron mal. Siempre parada en el fondo, encierro con el lazo poligonal, suprimir en el teclado, contenido color, OK. ¿Sí? Una vez que ya lo seleccioné una sola vez, ya estaría completo. Después vamos a tener que hacerlo igualmente de nuevo porque nos quedó uno en el borde. Pero bueno, nos estamos entonces generando espacios nuevos. En estos que quedaron por acá, son bastante arreglables solitos, ¿no? Perdón, teniendo el pincel y bajándole el tamaño, tomando la muestra del color de base, yo me podría poner a arreglar o mismo como hicimos antes, seleccionando algunas zonas, ¿no? Pero acá el arreglo parece ser bastante fácil. Entonces, lo vamos a simplificar de esta manera para que no tengamos que dar tantas vueltas en este sector. Sale un poquito más pequeño por acá, así podemos arreglar esa partecita. Y voy a completar con este. Podría también copiar y pegar otra yemita de otro dibujo, pero bueno, para hacerlo más rápido. Bueno, ahora sí, voy a empezar primero visualizando todo completo. Acá también podría arreglar un poquito, pero bueno, vamos a empezar con esto. Empiezo a observar las capas nuevas, ¿no? Las capas que teníamos copiadas. Y veo que las puedo empezar a encastrar en los huecos nuevos que tengo. Por acá. Y las reubicamos en estos nuevos sectores que se fueron generando. Por ejemplo, ese por acá. Entonces, se lo podemos bajar un poquito más. Quizás hasta lo podríamos girar. ¿Cómo haría para girarlo? Estoy parada en la capa, ¿sí? En esa capa que quiero editar. Edición, transformar, rotar. Y la podemos rotar un poquito para que nos permita jugar un poco más. Hasta la podría, si quiero, achicar también un poco. Pero vamos a ver, vamos a darle OK. Y con la goma de borrar, borrar un poquito acá para que no se superponga. Y a ver, esta otra, ¿dónde quedó? Quedó por aquí. Así que podemos. A ver, vamos a girar esta también un poquito. Sí, nos van a permitir entrar mejor las demás. Para el otro lado. Vamos a ver cuál es esta. Ahí está. También necesito borrar esa partecita. Fíjense que resolvimos entonces este bordecito con los mismos elementos. ¿Sí? Vamos a hacer una cuestión acá. Vamos a, sobre cualquier capa, clic derecho, acoplar imagen.
Acoplar imagen aplasta todo en una misma zona, ¿no? En una misma capa. Lo que quiero hacer entonces ahora es resolver la que me quedó por acá, ¿no? Porque esta figura me quedó mal. Así que voy a aprovechar hacer esto, suprimir otra vez como habíamos hecho al principio, esta partecita también, suprimir, las borro, uy, ahí está, deselecciono y voy a seleccionar algún elemento para que me permita rellenar ese sector. Así que voy a seleccionar cualquiera de estos elementos, mejor si no es uno que está pegado. Control C, Control V corta, lo copié en una capa nueva y ahora me paro sobre el fondo, filtro, otro, desplazamiento para ver esta zona que me quedó vacía. Esperen, vamos a cancelar y vamos a sacar de visualización esta capa que me olvidé. Desplazamiento, ahora sí. Y lo que nos interesa es que nos quede este hueco centrado para que podamos colocar la capa que nos falta. Siempre cuando quiero manipular una capa con la herramienta de selección o de herramienta de mover, que la pueden también ubicar con la letra B corta. Acá yo puedo poner transformación libre, edición transformación libre, y empezar a encastrar, mover, o hasta también agrandar un poquito para que complete ahí esos huecos. La tildo cuando resulta ok, y lo mismo que hicimos antes, clic derecho, acoplar imagen, y ahora ya debería resultar como relleno. Así que en los minutitos que nos queda llegamos justo. Vamos a hacer edición, definir motivo, huevos, les voy a poner. Y vamos a utilizarla como relleno a ver qué pasa. Vuelvo de nuevo a esta imagen que tenemos por acá. Ahí, motivo. Y ahí ya tenemos nuestro estampado final. Este sí es un poquito más complejo, pero fíjense que logramos. Opa, se me pone muy chiquitito. Logramos que puedan encastrar perfectas esas formitas, que haya una constancia, ¿sí? No hay ninguna línea que nos deje ver en dónde empieza y dónde termina el módulo. Y también pudimos distribuir bastante bien los espacios vacíos. Vamos a verlo un poquito más chiquito para poder ver esos huecos constantes. Ven que está bastante bien distribuido, así que le damos el OK. Bueno, estos, que son los módulos que sirven, obviamente yo ahora los fui cerrando por rapidez, pero ustedes se los pueden guardar, porque estas son las unidades originales, digamos, las que son ya definitivas para que sirvan de fondos, ¿sí? Así que no las cierren, guárdenlas, eh, porque quizás lo quieren utilizar para otro programa o mandarlo directamente como un patrón para estampar, así que les va a servir, ¿sí? Bueno, hemos llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado, que les sirva, que lo puedan aplicar. Una cosita. Tengo acá una última cosa que les voy a dejar a la vista para que se hagan una captura si quieren, que son algunas de los atajos que estuvimos utilizando. Alt más la herramienta de pincel para la toma de muestra, Control más D para deseleccionar. La letra L es el atajo a la herramienta de lazo, la letra B el atajo a la herramienta de lápiz o pincel, Control Z para ir hacia atrás, es decir, deshacer, Alt más la ruedita del mouse Zoom
Y después lo que estuvimos utilizando, pestaña, edición, definir motivo, nombrar y guardar, archivo nuevo, y en la ventana de capas, acá mismo, la nueva herramienta de relleno, nueva capa de relleno, perdón, motivo para colocar la escala, ¿sí? Así que se pueden hacer una captura de pantalla como para tener ese breve resumen. Y no se olviden esto de filtro, otro, desplazar o desplazamiento, ¿sí? Que eso no se los agregué. Así que esas serían como la breve reseña de lo que estuvimos realizando en esta actividad. Ahí se los dejo un ratito para que lo capturen o le saquen foto. Y ahora sí, bueno, nos despedimos y nada, que tengan un buen día. Nos vemos. Espero que les haya gustado y que les sirva. Chao, adiós.